Hola, bienvenidos una vez más a Dibujo en Línea. Como siempre es un gusto que estén con nosotros. En esta ocasión vamos a comentar una cuestión sumamente importante acerca de la perspectiva, y para ello tenemos esta figurita base. Ahorita vamos a ver exactamente de qué se trata. Como puedes ver, tenemos una figura sentada, pero esta figura corresponde más o menos con el tamaño de esta figura. Es como una figura masculina de pie y una figura sentada, pero decía que corresponden, es decir, no es esta figura más pequeña que esta, sino como que son de alturas similares. Después tengo una figura femenina un poquito más baja que la figura masculina, entonces esta figura femenina también corresponde, digamos, con el tamaño de esta figura masculina. Después tengo una figura sentada femenina que corresponde con esta otra figura, es decir, es como si fuera una mujer de la misma altura, solamente que está sentada. Y después tengo una figura infantil, digamos, no sé, como de 9 años o quizá 10 años, que está de pie y corresponde también con las demás figuras. Entonces, desde sus proporciones y formas, más o menos puedes ver que se trata de una figura infantil. ¿Y esto qué relevancia tiene para mí? He puesto una línea horizontal que atraviesa a las cuatro figuras. Las cuatro figuras, por cierto, están haciendo contacto con el mismo piso, es decir, aquí en la parte de abajo podríamos ver que todas las figuras están pisando el mismo suelo. Y bien, esta línea punteada decía que las atraviesa a todas. Le puse una letra H que quiere decir H de horizonte. Entonces podemos observar algo sumamente importante en cuestiones de dibujo. El horizonte golpea a la figura masculina en la punta de sus dedos, en los puños cerrados. Pero en la figura femenina le golpea a esta línea punteada en otro punto que es un poquito abajo de las muñecas, podríamos decirlo así. A la figura sentada le golpea en el centro del pecho, más o menos. A la figura infantil le golpea como por las axilas. Y a la figura que está sentada le golpea como a la altura de la nariz, algo así. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si no, yo quiero dibujar en perspectiva estos personajes en diferentes ubicaciones, esto me va a sentar la regla para hacerlo. Pues ahora me explico. Miren, voy a checar un poquito mi imagen, la subo un poquito, y voy a visualizar esta nueva capa. Entonces, como puedes ver, en esta nueva imagen reinterpretamos todo el dibujo de arriba. ¿A qué me refiero con que lo reinterpretamos? Miren, por ejemplo, esta es la figura, la primera figura, la de el hombre, digamos en altura normal, y veíamos que la punta de sus dedos golpeaba al horizonte. Entonces, nuevamente esta mano golpea al horizonte, salvo que ahora hicimos la mano gigantesca, la hicimos muy grande, lo cual quiere decir que se encuentra en primer plano, es decir, la cámara le está mirando en primer plano, pero la cámara está mirando a esta altura, es decir, el horizonte nos marca la altura a la cual miran nuestros ojos, o bien la altura a la cual mira una cámara. Miren, por otro lado, tengo la figura infantil, aquí lo marca la flechita, y la figura infantil le golpea en las axilas. Como puedes ver, trato de dibujar esta muñeca que parezca una figura infantil, que no parezca adulto. Por otra parte, dibujé esta figura femenina, aquí está, y puedes ver que el horizonte le golpea exactamente en la parte un poquito abajo de sus muñecas, pero dibujé ahora la figura sumamente pequeña. No importa qué tan pequeña o grande dibuje esta figura femenina, mientras el horizonte le golpee un poco abajo de las muñecas, y también no importa qué grande o pequeña dibuje esta figura infantil, mientras el horizonte le golpee en las axilas. Después dibujé esta figura sentada y también la línea le da un poquito en la parte de la nariz. La puedo dibujar más grande o más pequeña, no importa el tamaño, mientras el horizonte le golpee en la parte de la nariz, y la figura sentada le golpea también en el pecho, y también pude haberla dibujado del tamaño que yo quisiera. Entonces, esta es la gran aplicación del horizonte. Digamos, esta sería como nuestra tabla regla, y esta sería nuestra aplicación cambiando los tamaños de las figuras. Bien, pero vamos a mostrar todavía un paso más para que se entienda esto quizá un poco mejor. Miren, voy a visualizar esta imagen, la voy a colocar mejor. Bueno, voy a cambiar estas hacia acá, y esta la vamos a ubicar aquí para que podamos ver un poco más grande nuestra imagen, algo así. Entonces, como podrás ver ahora, estas dos imágenes son la misma, ¿no? Salvo que puse posiciones más casuales. ¿A qué me refiero? Esta figura que está sentada, la puse sentada como más de frente. Esta figura también sentada, femenina, la puse también más de frente. Esta figura femenina de pie,
la puse más al fondo. Y esta figura infantil la moví un poquito, ¿no? Si te das cuenta está ahora levantando su pierna. Y el puño está en la misma posición, pero lo volteamos. Porque como puedes ver, esta escena se ve un poco fría. Se ve como todas las figuras en una posición no muy casual. Y en cambio aquí las posiciones se han vuelto más casuales, pero realmente son una misma cosa. Bien, entonces esta figurita que yo tengo aquí, la tengo también un poco más acabada acá. Miren, aquí la tengo. Entonces, como puedes ver en esta nueva imagen, detallé un poco esta figura, ¿no? O sea, le puse la pierna a esta mano, al niño le di forma a su cuerpo, a la mujer que está al fondo le puse ropa, a la figura que está sentada y también a esta figurita. Como puedes ver, les puse unos trajes, digamos, como futuristas. Y ahí se puede ver la aplicación, pero todavía no se ve del todo acabada hasta que veamos. Miren, aquí tengo una imagen más y aquí se puede ver cómo se ve con todo y fondo. Entonces el fondo tiene como horizonte el que nosotros habíamos determinado desde el principio, es decir, más o menos por aquí se encuentra el horizonte de esta escena, ¿no? Entonces este horizonte nos ayudó a dibujar el fondo, así como en clases anteriores hemos enseñado a dibujar fondos y hemos explicado el horizonte y todo ello. Bueno, pues con ese horizonte dibujamos esta pequeña como ciudad y como te podrás dar cuenta, la escena parece tener coherencia dentro de sí misma, es decir, para decirlo de manera simple, no se ve mal o se ve coherente, y todo esto partiendo de esta simple regla. Bien, vamos a dejar hasta aquí esta clase por esta ocasión. Vamos a hacer una siguiente clase aplicando la misma regla con la misma tabla, pero en una imagen diferente y lo haremos en vivo. Entonces te recomendamos mucho que esta clase, si algo no comprendiste, le regreses o le pauses para que puedas entender a lo mejor posible esta teoría, pero de todos modos lo vamos a explicar en forma práctica en nuestra próxima clase. Así que como siempre, desde dibujo en línea, yo soy Isaac Escorza, que te recomienda que sigas siempre con nosotros y también nos sigas apoyando en Patreon. Hasta la próxima.